¿Pueden sentarse? Ah, gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos terminando esta serie, una miniserie en realidad. Creo que esta es es la cuarta charla. Y estamos terminando esta serie que hemos titulado Nueva Administración y que ha sido inspirada en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia mejor. Y dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para poner un ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es cuántas cosas nosotros hacemos cuando estamos solos en casa, o no necesariamente estando solos en casa, pero cuántas cosas hacemos en casa que no hacemos a los ojos del resto del mundo. ¿Ustedes tienen cosas que son propias de ustedes? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes son de los que aman llegar a la casa más tardecito y chaqueta, bufanda, zapatos, chao. De hecho, algunos tienen las chancleticas ahí a la entrada de la casa porque quieren quitarse los tacones, los zapatos con los que salen a la calle. Esas son cosas que uno disfruta estando en casa, ¿cierto? Y seguramente los que son esposos, los que somos esposos, las que son esposas, ustedes hacen cosas y hacemos cosas con nuestra esposa que no haríamos delante de otras personas, ¿cierto? Eso es apenas natural que uno hace esas cosas, ¿cierto? Y no es que esté mal. No estoy diciendo que algunas de esas cosas son pecado, pero lo que sí estoy diciendo es que cada vez que estamos al lado de alguien, de una u otra forma, nosotros o nos desinhibimos o simplemente nos cohibimos, ¿cierto? Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, para entenderlo de esa forma, es: hagan de cuenta que yo estoy a su lado, o que tienen una persona 24/7 al lado de ustedes, siempre. Así que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes piensen, esa persona lo va a estar viendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy con una persona que detesta el fútbol, bueno, yo voy a hacer lo posible para que mi estadía con esa persona no sea desagradable. Entonces voy a hacer lo posible por no hablarle de fútbol, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Tengo amigos que detestan la política, y con justa razón. Yo también. Pero entonces decimos, ok, vamos a hacer lo posible, todo lo posible por no hablar de política mientras estemos con esa persona, ¿sí? Y así sucesivamente. Y nuestra vida con Cristo se convierte en eso mismo, en sentir que 24/7 Jesús está ahí. Así que todo lo que nosotros hagamos de una u otra forma necesita estar subordinado por la presencia de alguien más. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice: ya no vivo yo. Ok, no. Todo lo que hago, lo hago para agradar a esa persona que está ahí todo el tiempo y que me está viendo. Entonces, creo que ha sido pertinente, muy pertinente, que empezando el año nosotros hayamos empezado con esas cosas, meditando en esas cosas, y que entre otras cosas Dios nos esté recordando que Él nos rescató, que nosotros éramos un proyecto en declive, ¿sí? En bancarrota espiritual. Eso es lo que éramos. Y entendimos que estando en esa condición, Dios dijo: yo quiero rescatarlos. Yo quiero tomar ese proyecto que fue desechado, que está roto, que está en descomposición. Esa es una palabra, creo que acertada para la humanidad sin Cristo. Y Él nos toma, nos compra. ¿Y recuerdan ustedes qué precio pagó Jesús por nosotros? La Biblia dice que fuimos comprados con precio de sangre, ¿sí? Eso fue lo que Él pagó, esa fue la transacción que se hizo. Algo interesante, iglesia, es que ese precio fue pagado a quien lo exigía. Y
Y algunas personas dicen, ok, ¿a quién se le pagó ese precio? A Satanás, ¿cierto? Porque Satanás era el que nos tenía esclavos. No. Jesús pagó en la cruz el precio por nuestros pecados para satisfacer no las exigencias del enemigo, ¿sí? Si Jesús, y si ese es el concepto, entonces el enemigo ganó. ¿Me hago entender? El enemigo triunfó, el enemigo venció, el enemigo es el victorioso. Pero eso no se le pagó al enemigo, eso se le pagó a Dios, ¿sí? Eso se le pagó a nuestro Padre Celestial. Entonces fuimos comprados, arrebatados de la mano del enemigo con precio que Jesús pagó con su propia sangre. Y a partir de ese momento, Jesús empezó una obra en cada uno de nosotros. ¿Y recuerdan ustedes cuánto tiempo va a llevar esa obra? Toda la vida aquí, ¿sí? Usted y yo no podemos salir un domingo de la iglesia diciendo, por fin, hoy recibí esa gotita que necesitaba para llenar la copa de la perfección. No, nunca va a pasar eso mientras estemos aquí en la tierra. Lo que sí va a pasar es que seguramente, y ojalá sea así, cada vez nosotros vamos a decir, he crecido. Hoy puedo decir que Dios habló a mi vida y tengo la fuerza y la firme convicción de que voy a dar ese paso de fe que tanto he luchado por dar. Eso sí va a pasar y ojalá eso pasa cada día en nuestra vida. Pero nuestra perfección se da de manera gradual, ¿cierto? De manera paulatina, en la medida en que nosotros caminamos con Él. Nosotros dijimos que Jesús no nos compró para dejarnos tal cual, ¿sí? Él nos compró para presentarnos como una obra valiosa, preciosa, perfecta delante del Padre. Esa es su visión para cada uno de nosotros. Dijimos que un inversionista no compra una casa para vender una casa, ¿cierto? Dijimos que lo que ellos hacen es adquirir un bien para transformarlo y añadir valor a eso. Y lo mismo ocurre con Jesús. El pensamiento de que Jesús nos acepta tal como somos y nos ama tal como somos, para los creyentes, eso no debería ser una realidad. Claro, Él nos amó cuando nos encontró y nos aceptó tal como éramos, pero ahora quiere vernos diferentes, ¿sí? Y ahí es donde decimos, estamos llamados siempre a dar un paso, a parecernos más y más y más a Él. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Sí, Él nos vio en pecado, destituidos de su gloria, nos compró, y recuerdan que eso quiere decir que nos separó, ¿cierto? Pero también nos santificó y nos quiere santificar, lo que quiere decir que anhela y quiere seguir trabajando cada día en nuestras vidas. El domingo pasado terminamos con la declaración de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dijimos que esa palabra santificar es un término compuesto, o básicamente se puede tomar tanto del hebreo como del griego, que es son dos de los lenguajes originales en los que fue escrita la palabra. Y entendíamos que en el hebreo quiere decir separado, algo que es apartado, pero luego cuando se traduce al griego, la palabra quiere decir transformación. Y eso es perfecto. Lo que Jesús está diciendo es transfórmalos. Transfórmalos de acuerdo o transfórmalos a nuestra voluntad, a nuestra gloria. Entonces, ese proceso o esa santificación, visto desde ese punto de vista, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Toda la vida. Toda la vida. Y en eso nosotros estamos. Entonces, entremos en materia. Alguien que supo vivir al pie de la letra lo que nosotros hemos tratado de decir en toda esta serie, eso de que fuimos comprados por precio, de que ya no nos debemos a nosotros mismos y que ahora pertenecemos a Jesús, que pertenecemos a Dios y que nos debemos a Él, que estamos bajo ese gobierno de Dios y que fue radical con esto, fue el apóstol Pablo. Y quiero que leamos del propio
apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Vamos a hacer lectura de toda esta porción porque creo que es muy pertinente. Entonces leemos el versículo 1 de Filipenses 3. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que pase. Y creo que Pablo está pensando en esas cosas que Dios ya hizo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes la segunda charla? Hay cosas que Dios ya hizo. Un creyente genuino no puede decir que no ha habido cambios, porque por lo menos en una esfera espiritual sí ha habido cambios y son los cambios más importantes. Y son esos cambios los que nos llevan a amar la vida cristiana con los altos y bajos, con las pendientes, con los descensos, con todo lo que implica vivir aquí. Entonces Pablo dice: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Este fue el mismo hombre que también nos dijo, como leíamos el domingo pasado, insistan con firmeza en la palabra. ¿Sí? Es el mismo Pablo. Ahora escuchen o leamos por favor lo que dice el versículo 2. Dice: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Eso es un lenguaje que el apóstol Pablo usa y que es muy fuerte, y que en todo caso Pablo se está refiriendo tal vez a esas mismas personas que antes le vendieron la idea o le hicieron creer y mantenerse en la idea de que él podía hacer algo para ser justificado delante de Dios. Entonces Pablo dice: cuídense de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería ¿quién? Pablo. ¿Solo Pablo? ¿Qué tal si nosotros dijéramos: porque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería John, sería Alejandro, sería Luis, sería Noel, sería Natalia, sería Ana, sería Olga, sería Viviana, sería cualquiera de nosotros? Y nosotros no lo leemos de esa manera, porque claro, cuando miramos al apóstol Pablo podríamos sentirnos miserables comparados con él. Pero ¿sabían ustedes que nosotros no necesariamente tenemos que hacer lo que hizo el apóstol Pablo y lograr lo que logró el apóstol Pablo para sentirnos igual que él? Para alimentar esa sensación en nuestro corazón de que, wow, yo creo que yo lo he hecho. ¿Saben? Yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. ¿Saben? Hay otras personas que quizá están peor que yo, así que, pues si nos ponemos en una balanza, bueno, yo merezco más que esa persona. Creo que en algún sentido, muchos de nosotros nos hemos sentido igual que el apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo dice, voy a regresar al versículo 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado y esas son las credenciales del apóstol Pablo. Claro, tal vez nosotros decimos, no, yo no alcanzo a eso. De hecho, son otros tiempos, él vive en otra época. Entonces, obviamente no está ahí. Pero yo creo que nosotros tenemos nuestras propias credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales del apóstol Pablo? Estas, versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Esto lo hacían después del pacto abrahámico. Básicamente, todo niño judío, todo niño hebreo necesitaba circuncidarse. Y esta era una señal visible de que evidentemente eran judíos y que estaban bajo el favor y bajo el pacto abrahámico. Entonces muchas personas decían, yo me circuncido y ya, eso me basta. Si soy circuncidado, entonces Dios es mi papá espiritual y no necesito hacer nada más. Pues Pablo dijo, yo también lo hice. Luego dice, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, eso suena a puro tolimense, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro.
¿Notan ustedes los tonos en los que el apóstol Pablo está hablando? Ciertamente, él se sentía orgulloso de eso y ciertamente yo creo que era justo, humanamente hablando, que él se sintiera de tal forma. Algunas personas en términos de fútbol dicen es que los argentinos, y yo digo, bueno, pero es que futbolísticamente son buenos, ¿cierto? Y creo que cuando el apóstol Pablo está hablando de estas cosas, uno dice, bueno, pues es que sí, es Pablo. ¿Cómo no sentirse orgulloso con cada una de esas cosas que ha hecho? Luego dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Al pie de la letra. Versículo 11, antes creía que esas cosas eran valiosas. Y noten que está diciendo antes, en otro tiempo. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. Wow. Ese es Pablo. Ese es el apóstol Pablo. ¿Y por qué estamos hablando un poco del apóstol Pablo? Tiene mucho que decirnos respecto a eso. Pero comencemos por el principio. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo antes de Cristo? Comencemos por el principio. Pablo era alguien que también estuvo en bancarrota espiritual. Ese es el principio. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque para nosotros, aunque Pablo se haya esmerado en decirle a la iglesia, mira, yo soy uno igual que ustedes, a veces nosotros pensamos de Pablo y vemos a Pablo como, pues es que es Pablo. ¿Y saben quién fue Pablo? Un proyecto en bancarrota, sí, que no tenía cómo levantarse, que no tenía cómo subsistir. Y que estando en esa condición también fue rescatado por Jesús. Eso fue el apóstol Pablo. Fue alguien a quien Dios también restauró. Y quizás nosotros, claro, nos comparamos, nos vemos con Pablo y nos sentimos inferiores. Y saben, Pablo es tal vez el hombre o uno de los hombres que yo más admiro en la Escritura. Y cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, creo que ningún otro hombre ha hecho tanto por el Evangelio como lo ha hecho el apóstol Pablo. Esa es una realidad. Así que es normal que nosotros lo miramos y pensamos que es el superhombre, pero ese superhombre también estuvo perdido. ¿Y saben qué es lo más curioso? Ese superhombre también pensó y mantuvo la idea por mucho tiempo de que podía hacer algo para restaurarse, de que podía hacer algo delante de Dios para levantarse. Y ahora ese superhombre nos dice, no es así. No es así. Yo también era como ustedes. Yo también lo intenté por mis propias fuerzas, pero no fue posible. Y por eso él mira al pasado y dice, mira, nada de eso lo quiero para mi vida. Incluso esas cosas buenas que creía que hacía, nada de eso lo quiero ahora, porque ahora he conocido a Cristo. Y con Cristo estoy bajo un nuevo gobierno. Y quiero hacer todo lo que es de Cristo, porque quiero agradarle, porque quiero ser como Él. Entonces Él dijo, en pocas palabras, cumpliré la ley. Cumpliré con cada cosa que se me exija en cuanto a las normas divinas.
Y yo creo que cada uno de nosotros, de una u otra forma, hemos hecho lo mismo. Quizá un día dijimos, y es probable, que aún pensamos y nos sentimos de esa manera: yo voy a la iglesia con fidelidad. Voy a la iglesia con frecuencia, no falto a la iglesia. Yo doy mis ofrendas, los diezmos. Eso no es una cuña. Quizá digas o quizá digamos y pensamos: yo fui bautizado. De hecho, muchas personas se presentan de esa forma. Y hemos tenido la experiencia de conocer a muchas personas que llegan a nuestra iglesia, y antes de conocer su nombre y cómo es que las llaman, sabemos que son salmistas, adoradores, líderes, apóstoles. Y uno dice, ok. Pero ¿saben? Muchas personas, muchos de nosotros seguimos teniendo nuestra confianza en eso. Tal vez algunos pensamos, wow, hice la academia y de hecho mi promedio fue el mejor. Tal vez algunos decimos y pensamos, es que soy el que más tiempo lleva asistiendo a la iglesia. Y todas esas cosas empiezan a pesar en nuestro corazón, a pesar en nuestro ser. Lo que el apóstol Pablo nos dice es: nada, absolutamente nada de eso tiene un valor si es que buscamos ser justificados por esas cosas. Nada de eso sirve sin Cristo. Y si estamos en Cristo, claro, todas esas cosas tienen otro valor. Debemos congregarnos, debemos ser fieles en eso, debemos estar conectados, debemos ser fieles con nuestras ofrendas, debemos ser fieles en el estudio de la palabra, con todo lo anterior. Pero sin Cristo, nada de eso sirve. Esas cosas no pueden redimirnos. Quiero tratar de usar un ejemplo aquí. Pasó algo, nosotros llevamos como 10 meses en el conjunto en el que ahora vivimos. Y en esos 10 meses es curioso que muchas personas han pasado por la vigilancia. O han cambiado algunas personas y nos dimos cuenta que en medio de todos esos cambios había una persona que siempre estaba ahí. No, esa persona no la cambiaban. Y un día nosotros hablando, fue una de las personas que primero conocimos en el conjunto del grupo de vigilantes. Y un día hablando con esa persona le dijimos, usted hace las cosas muy, muy bien. Y le dijimos, si un día llegara la administración a cambiar de compañía de vigilancia, sería bueno que a usted lo mantuvieran y que esa nueva compañía lo recogiera a usted, porque usted es muy bueno haciendo las cosas que hace en el conjunto. Y de hecho, palabras literales, esa persona nos dijo, la verdad es que la compañía en varias ocasiones ha tratado de sacarme, pero la comunidad no ha dejado. Así que dijimos, pues si no lo han dejado ir es porque es un buen empleado y no queremos que él se vaya. Pero al cabo como de unos días, tal vez de un mes, el año pasado, terminando el año, la empresa que tenía la vigilancia fue despedida. El contrato se les canceló y vino una nueva compañía. Y adivinen qué pasó. Lo sacaron, ¿sí? Él se fue. Y por un momento en mi mente estaba el pensamiento de injusticia, ¿cierto? Y esperamos que él esté bien y extrañamos que él no esté. Esa es una realidad. Pero pensaba que no es justo con él y no es justo con nosotros, las personas del conjunto. Pero luego vino otro pensamiento y pensaba en lo que implica para una compañía de pronto tener a un empleado que ha estado tanto tiempo conociendo la gente, sabiendo lo que se hace, al punto que ni siquiera está dispuesto a aceptar órdenes diferentes. ¿Sabían ustedes que esa es una realidad? ¿Sabían ustedes que hay muchas compañías que incluso por encima de la experiencia prefieren tener personal nuevo, completamente nuevo, al que ellos puedan formar con sus valores, con sus principios?
a veces la experiencia también nos juega a la mala pasada. Y entonces pensando en eso, pensaba en mi mente lo difícil que es para nosotros cuando hemos hecho toda nuestra vida las cosas de una forma y luego viene alguien a cambiarnos toda esa estructura, todo ese andamiaje y decirnos cómo es que se tienen que hacer las cosas. ¿Me hago entender? Y siento que para la gran mayoría de nosotros que hemos vivido tal vez muchos años sin Cristo y luego llegamos a los pies de Cristo, esas cosas para muchas personas resultaron muy, muy difíciles. Y seguramente para algunos de nosotros todavía sigue siendo difícil, porque es que hemos hecho las cosas a nuestra manera, de una forma, y luego alguien viene a transformar todo eso que hemos creído, en lo que hemos basado en nuestra vida. Pero al menos que nosotros estemos dispuestos a abandonar todo eso, entonces Dios va a hacer una obra que sea notoria, no solamente ante nuestros ojos, sino ante los ojos de la iglesia y ante los ojos del mundo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo dijo definitivamente lo viejo no sirve. Hay que empezar a vivir lo nuevo. Y Jesús nos promete a cada uno de nosotros eso nuevo, eso que es nuevo. Y decimos que eso que es nuevo, no en el sentido en que hay una nueva revelación, no en el sentido en que vamos a experimentar grandes cosas, tal vez sí, pero sí en el sentido en que Él tiene la capacidad de moldearnos cada día a su carácter. Ese es el principio. Entonces, Pablo lo entendió de esa manera. Volvemos ahí a Filipenses 3, versículos 7 y 9. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Algunas versiones dicen lo considero estiércol. Eso es lo que otras versiones utilizan aquí. Y tal vez ese es el término que más se aplica al sentimiento de Pablo cuando miraba todas esas cosas que él amaba antes. ¿Saben qué me parece interesante? Que Pablo se está refiriendo a esas cosas que moralmente eran malas. No. Realmente moralmente eran buenas. Pablo aquí no está hablando es que yo antes robaba. No. Pablo no está diciendo aquí antes es que yo antes mentía. Es que yo antes era hipócrita. Es que yo antes menospreciaba. Es que antes yo... No. Si nosotros miramos todas las credenciales del apóstol Pablo, eso que está diciendo que ahora lo considera como basura, wow, ojalá. Ojalá nuestro pasado fuese ese. Ojalá nuestro pasado fuera el decir, ¿saben? Yo antes me consideraba perfecto porque es que yo hacía todo lo que es correcto. Ojalá. Pero dejemos de un lado esas cosas que el apóstol Pablo tenía como credenciales. De hecho, no le demos ese título de credenciales. Tal vez para algunos de nosotros sí, son algunas credenciales. Pero ¿qué dice nuestro pasado de nosotros? ¿Qué dice nuestro pasado? ¿Quiénes éramos? ¿Qué cosas Dios ha transformado en nuestra vida? ¿Qué cosas aún debe transformar? Saben, si yo miro a mi pasado, yo quisiera decir, yo antes seguía la ley al pie de la letra. Los mandamientos de Dios, uno al pie del otro. Pero tal vez yo tenga que decir, para mí era la envidia. Y tal vez aún lucho con eso. De pronto para mí eran las palabras agresivas, obscenas. Es el tipo de lenguaje. ¿Saben que esas fueron de las cosas que yo aún recuerdo y digo, es increíble cómo Dios las transformó? Y no significa que no lucho con esas cosas, porque aún lucho con esas cosas. Y esta semana de hecho pensaba en por qué lo primero que viene a mi mente cuando alguien... me hace entrar en ira. Y lo primero que vienen a mi mente son palabras, son términos. Y pensaban, ¿por qué viene eso? Y digo, ok, porque es que las palabras pueden con todo.
¿cierto? Pero esas fueron una de las cosas que Dios transformó. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería tu pasado? Si esta mañana tú hicieras una lista de todas esas cosas que ahora, bajo la dirección y la guía y el dominio de Jesús y el señorío de Jesús en tu vida, deberían ser consideradas como basura, como estiércol, ¿cuáles serían? De hecho, sería genial si nosotros en este momento hacemos el ejercicio mental y decir esto, lo otro, y después considerar, ok, ¿realmente esto es parte de mi pasado? Y considerar realmente esto es algo que detesto, algo que detesto tanto como la basura, algo que detesto tanto como el estiércol. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Hay un pasado que debe ser pasado y hay unas cosas en nuestra vida, prácticas, que deben ser parte del pasado. Cuando aún estaba en la compañía, una vez entré a la oficina de la jefe y la jefe estaba llorando. Y cuando su asistente le preguntó, y yo estaba ahí, no es que fuera chismoso, solo que necesitaba llegar a preguntar a alguien. Y justo estaban hablando de eso. Y la respuesta de la jefe a su asistente fue, don Dani no me hace caso. ¿Quién era don Dani? ¿Quién pensarían ustedes que era don Dani? Si tenía la capacidad de desobedecer a la jefe, ¿quién era? Ok, ¿los empleados le obedecen a su jefe, le dan órdenes a su jefe? No, ¿cierto? Bueno, ese no es el orden de las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿quién era don Dani? Pero la jefe dijo, don Dani no me obedece. ¿Saben? Don Dani era un empleado, era uno de mis compañeros, sí. Pero don Dani, junto con dos más de mis compañeros, era ese tipo de empleado que creía que tenía la sartén por el mango. ¿Y saben ustedes qué pasaba con don Dani, con algunos compañeros en la empresa? Ellos llevaban mucho más tiempo en la compañía que el que llevaba la jefe. Y saben, había algo curioso en la compañía y es que ellos se habían encargado de hacer cosas y modificar cosas de modo que cuando una compañía nueva llegara no tenía idea de cómo funcionara. Ellos habían cambiado redes hidráulicas. Ellos habían cambiado las conexiones en el auditorio en donde se hacían las reuniones más importantes en los equipos. Ellos habían cambiado todo. ¿Por qué? Para tener el control. Y entonces llegaba tanto el control y eran tan obstinados y tan convencidos que nadie podía darles órdenes que literalmente hacían llorar a mi jefe. Así era con ellos. Y ellos no estaban dispuestos a que alguien que no conocía lo que ellos conocían de la compañía llegara a darles órdenes. Lo que ellos no sabían es que esta persona era una de las personas y de las jefes más cálidas que tenía la compañía. Y fue enviada a esa operación, tal vez ustedes conocen Sodexo o han escuchado hablar de Sodexo. Nosotros éramos unos terceros trabajando para la compañía, una de las mejores compañías en las que pude trabajar, Novartis, un laboratorio suizo, y en serio fue, creo que la mejor compañía en la que pude trabajar. ¿Saben qué pasó al cabo de unos meses? La compañía fue despedida. Sí. ¿Quiénes perdimos? De hecho, don Dani fue el primero que salió. Sí. Salieron los compañeros, algunos nos enviaron a otras operaciones, otros simplemente se quedaron sin trabajo.
Pero recuerdo esas experiencias y digo, en realidad, yo estoy dispuesto a ceder todo el control y a obedecer estrictamente la directriz de mi nuevo dueño, de Jesús, en mi vida, como debe ser. Y pienso en lo mismo, hemos caminado tanto tiempo, hemos hecho tanto tiempo las cosas de una u otra forma, que simplemente se nos vuelve imposible aceptar algo diferente o aceptar que ahora alguien más tiene el derecho sobre nosotros. Pues Dios nunca pierde. Esa es una esperanza que tenemos. Tal vez, si nosotros no aceptamos al pie de la letra las nuevas directrices, los ojos de los cuales van a salir lágrimas van a ser de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros nos sometemos y que dejamos atrás lo que debe estar atrás y que aceptamos lo que es nuevo. Así que ojalá que nosotros cada mañana nos despertamos y recordamos todas esas cosas y que amamos estas cosas y que miramos atrás y que podemos decir gracias Dios por hacerlo todo nuevo. Gracias porque definitivamente todo eso viejo es viejo para mí y no quiero saber absolutamente nada de eso. Esta mañana fue la final del Australian Open. Ganó Djokovic, ¿sí? Eso es muy bueno. Pero ¿saben ustedes qué? Y me gusta ese ejemplo porque lo usé algo parecido el domingo pasado que tiene que ver con el deporte. Pero ¿saben ustedes que está esa discusión de quién es el mejor tenista de la historia? Y entonces ahora Djokovic ya se metió en la pelea. Para mí sigue siendo Federer, sin importar cuántos títulos ya ganó. Pero unos dicen, no, es que es por títulos. Y entonces entrando en esa discusión, algunos dicen, pero es que no podemos comparar a Djokovic, a Nadal, a los nuevos, a los jugadores de esta generación, porque es que en otras épocas, muchos años atrás, las condiciones de juego eran diferentes. Así que es injusto que nosotros estemos tomando esas decisiones ahora. ¿Saben qué me parece interesante? Antes se jugaban con raquetas de madera. Se jugaba con raquetas de madera. Y pienso en la siguiente conexión. ¿Quién fue mejor? Ivan Lendl, que jugó en la década o que terminó jugando en la década de los 90, 80, o si vamos un poquito más atrás, jugaban con raquetas de madera. Y uno dice, ok, ¿eran mejores ellos si los comparamos ahorita jugando con los jugadores de ahora? Pues pongamos a un jugador de ahora a jugar con una raqueta de madera. Y con una raqueta que tenía aproximadamente un radio de, no sé, tal vez 30, 40 centímetros. No, tal vez menos. Ahora juegan con raquetas que tienen un margen mucho más amplio. Lo que quiero tratar de decir con esto es que el deporte ha evolucionado y tiene que evolucionar, ¿sí? Y si esos jugadores se quedan con las raquetas de madera y dicen, no, yo quiero seguir jugando con una raqueta de madera pequeñita, pero hay alguien jugando con una raqueta con la tecnología que se usa ahorita, créanme que va a ser muy difícil. Hay que evolucionar para bien. Así que ojalá que nosotros miramos al pasado y decimos, mira, hubo cosas valiosas, incluso Dios hizo cosas maravillosas en el pasado, pero no podemos vivir de victorias del pasado, iglesia. ¿Por qué? Porque cada día con Jesús es una nueva oportunidad de disfrutar la victoria. Cada día. Y ojalá cada día hacemos eso. Ojalá cada día miramos nuestro presente y podemos decir, mira, tal vez no entiendo mucho lo que estás haciendo, la forma en cómo lo haces, pero aquí estoy, me quedo aquí porque yo sé que tú estás obrando. Y ojalá nosotros podemos ver al futuro, despertarnos cada mañana y ver al futuro y pensar y decir, yo sé que tú lo harás otra vez. Tú lo hiciste, tú lo estás haciendo y yo sé que tú lo puedes hacer de nuevo.
Ojalá, iglesia, cada mañana podamos recordar que podemos ser como un Job, diciendo, ahora me aborrezco a mí mismo, porque en realidad comprendo que todo lo puedes, incluso moldearme. Me aborrezco a mí mismo porque me doy cuenta que definitivamente lo que pienso, lo que hago, lo que soy, nada es sin ti, sin tu obra en mi vida. Ojalá que cada mañana nosotros podamos recordar que podemos ser como un apóstol Pedro, viendo cómo una oreja, después de haber sido cortada, vuelve a su posición, entendiendo de una vez por todas que nuestra lucha no es con la espada que mutila el cuerpo, sino que puede tocar el corazón y que puede transformarlo. Esa era la verdad para el apóstol Pedro, un hombre tan impetuoso que entendió el lenguaje del amor. Ojalá que nosotros podamos recordar que podemos ser como ese hombre pescador exitoso que fue alguna vez a la madrugada de un día tirando la red una vez más, donde le había lanzado toda la noche sin haber encontrado absolutamente nada, pero haciéndolo una vez más, dejando el orgullo a un lado, dejando su experiencia a un lado, dejando de refunfuñar y haciendo una vez más un lance solo porque Jesús le decía, hazlo aquí, hazlo una vez más, hazlo en mi nombre. Ojalá cada mañana nosotros podamos escuchar el susurro de las palabras de Jesús al apóstol Pedro una vez más, y podemos leer eso en Juan 21, versículos 18-19, pero ojalá nosotros pudiéramos escuchar esto cada día, cada mañana. Jesús le dijo, te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Yo diría que Jesús nos dice, cuando eras hijo del diablo, cuando eras hijo del enemigo, tú creías que hacías lo que querías. Pero Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Y luego añade lo siguiente, versículo 19, Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Yo creo que Jesús le recordó esto a Pedro y le dijo esto a Pedro, y nosotros leemos esas palabras hoy, no porque Jesús desee recordarnos que somos limitados y que un día vamos a morir de manera física. Tal vez no todos, si es que el rapto viene primero. Pero yo creo que lo que Jesús sí quiso y quiere recordarnos es el simple y llano, pero glorioso hecho de que no es posible morir por algo, por una causa o por alguien, si nosotros no hemos vivido por eso mismo. Eso es lo que Jesús le quería recordar a Pedro. ¿Y saben qué hizo Pedro? Yo creo que Pedro no solo vivió por Jesús, no solo siguió a Jesús, sino que también murió por Jesús. Y la historia fidedigna, tradicional, que no está en la Escritura, pero que es fidedigna, dice que Pedro murió crucificado, pero inverso a la cruz. ¿Y saben por qué decidió hacerlo de esa manera? Porque él dijo que no era digno de morir como había muerto su maestro, como había muerto su Salvador. Y nosotros podríamos pensar en eso y decir, yo quiero algo parecido, pero no vamos a morir de esa manera si no estamos viviendo de la manera en como Jesús espera que lo hagamos. Podríamos recordar que somos como el apóstol Pablo, mandando al cuarto del olvido toda esa estantería en donde reposaban nuestras credenciales, nuestras fortalezas, nuestros valores, todo eso que nos lleva
a decir yo merezco un poquito, porque ahora las comparamos con la bondad, con la gracia y con la misericordia de nuestro Salvador, y la conclusión a la que llegamos es, mira, absolutamente nada, nada, nada se compara con conocer a Jesús. Nada se compara con su amor, nada se compara con levantarnos cada día y ver su obra en nuestras vidas. Ojalá podamos recordar cada día que somos un valioso proyecto en obra, en eso, en obra. No perfectos, pero sí amando y deseando la perfección. Amando a aquel que nos salvó y que nos invitó a experimentar eso nuevo cada día, solo porque Él está ahí. Ojalá podamos decir respecto a todo aquello que ya no obra la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que también dijo el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 3, versículo 8. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a quien lo he desechado todo. Y todo es todo aquello que ya no obra la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo nos da unas pautas, pero nosotros sabemos más de cerca cuáles son esas credenciales en nuestra propia vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que debemos desechar? ¿Qué es eso que aunque debería ser viejo, sigue siendo nuevo aún en nosotros? Tomemos un momento para orar, por favor. Nosotros hemos cantado, todo es nuevo en ti. Y yo creo que todo es nuevo en Él. Por el hecho de que Él cada vez está haciendo algo en nosotros. Esa es la razón por la que yo creo y puedo vivir esa realidad. Cada día Él tiene la capacidad de hacer algo nuevo. Y tal vez has pasado tanto tiempo, tantos años en el Evangelio, en la iglesia, que te has olvidado de eso nuevo. Incluso es posible que todo es rutina. Y es posible que ya no ves eso nuevo. Ese es un buen día, es un buen momento para preguntarnos por qué ya no es lo mismo. ¿Por qué antes las cosas eran diferentes? ¿Por qué antes yo abría la Escritura y todo era nuevo? Dios hablaba de una manera especial a mi vida y ahora simplemente no lo puedo sentir y ver de la misma manera. Mi pregunta es, ¿sigues abriendo la Escritura? Cuando abres la Escritura, ¿lo abres y lo haces con el amor de encontrarte con Él? Y digo con el amor y con el deseo de encontrarte con Él y no de encontrar una respuesta a tu problema. No encontrar una respuesta para la gente que te pide una explicación. No con el ánimo de preparar una charla o un devocional. O porque es que esta semana me toca dar el compartir en el grupo de alabanza. O no porque esta semana tengo la responsabilidad de enseñarle a los niños, o no porque simplemente tengo la responsabilidad de hablarle a mis hijos, sino por el puro deseo de encontrarte con Él. Son dos cosas diferentes. Tal vez en el tiempo en que Dios te ha ido perfeccionando, has llegado a ese punto de perfección en el que simplemente miras a tu pasado y dices, ¿sabes qué? Sí, yo he dejado tantas cosas atrás que definitivamente yo creo que Dios ya no tiene mucho que hacer en mí. Pues si ese es nuestro estado y nuestra realidad, nos hemos perdido definitivamente
de lo que implica que Dios lo hace todo nuevo cada día. Y a través de esta serie, Dios me ha recordado que siempre, siempre, siempre hay algo que Él quiere hacer. No importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no importa cuánto tiempo pasemos en la Escritura. Si la Escritura no nos mueve a eso, entonces no está cumpliendo el objetivo. No importa cuántos servicios vengamos al año o cuántos faltemos. Si Dios no nos está transformando a su gloriosa imagen, a su semejanza, si cada vez no nos aproximamos más a la estatura del carácter de Cristo, entonces todo es viejo. Y si tú no tienes una relación con Jesús, y si tú no has comenzado una relación con Él, y hoy quieres decir, ¿saben? Yo quiero dejar todo esto, quiero que todo sea nuevo. Bueno, hoy puedes dar ese paso, abriendo tu corazón y entendiendo que solamente Él puede hacerlo y nadie más que Él puede hacer eso posible en tu vida. Y si ese es tu deseo y si tú quieres hablar con alguien respecto a esto, sería genial que al finalizar este tiempo tú te acercas a la persona que te invitó, a la persona de confianza, y puedes hablar de estas cosas. Yo quiero invitar al equipo de música esta mañana y yo quisiera que ellos nos guiaran cantando una vez más la canción Todo es Nuevo, porque creo que de eso ha tratado esta serie. No estamos solamente empezando un nuevo año, pero queremos decirle, Jesús, nosotros no queremos estar en lo viejo. Nosotros queremos que nuestras fuerzas se renueven, nosotros queremos que nuestro amor por ti se renueve, nosotros queremos que nuestra fe se renueve, que nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestro compromiso, que todo sea renovado. Y solamente tú puedes hacerlo, y solamente en tus fuerzas nosotros podemos lograrlo. Así que por favor les invito a que se coloquen en pie y que cantemos una vez más todos esta canción. Y creo que ha pasado domingos suficientes como para que nosotros conozcamos la letra de esta canción. Así que iglesia, cantemos todos una vez más. Todo es nuevo en ti. Un momento. En ti todo nuevo es, y tus planes son para ver. Cada día me das esperanza y paz, vida encuentro en ti. Todo es nuevo en ti. Todo es nuevo en ti. Desde ayer y por siempre tu amor permanece, tu luz prevalece. Aleluya. Mi mirada en ti pondré, tu palabra declaré. Nada pueda ver, hablaré en fe. Vivo estoy en ti. Todo es nuevo en ti. Todo es nuevo en ti.
vivo estoy en ti, vivo estoy en ti. Los cielos se han abierto, Señor, te pertenezco. Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti. Tú estás restaurando, sé que estás obrando. Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti. Todo es nuevo en ti. Todo es nuevo en ti. Desde ayer y por siempre, tu amor permanece, tu luz prevalece. Aleluya. Desde ayer y por siempre, tu amor permanece, tu luz prevalece. Aleluya. Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo. Hoy hemos aprendido, tal vez hemos recordado un poquito acerca de él y otros hombres que se tomaron en serio esto de que hay algo viejo y hay algo que es nuevo y que está siendo nuevo y que necesita ser nuevo cada día. Y pienso en él, en las experiencias, en todo lo que pudo vivir estando en su carne, en esta condición humana. Y pienso en sus palabras al final de su vida diciendo cuán inescrutables son tus juicios, insondables tus caminos. ¿Quién te dio consejo? Y luego él dice, no, tú no necesitas consejo. Tú no necesitas que nosotros te digamos cómo hacer las cosas. Y por eso nosotros podemos confiar en ti. Y yo creo que ahora mismo, tal vez Pablo está sorprendido de lo mucho que no pudo ver estando aquí. Y nosotros mismos podemos pasar años y años y siempre vamos a estar descubriendo algo nuevo en ti a través de tu palabra. Vamos a estar descubriendo tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu santidad, tu justicia, tu corrección. Pero eso nunca va a parar. Y qué bueno que sea así, Señor. Qué bueno que aunque nos duela, nosotros podamos recordar que esto no es todo y que siempre hay algo mejor aguardando por nosotros, esperando por nosotros. Así que yo te doy gracias porque esa es nuestra esperanza. Y si es que un día, Señor, estando en esta condición, nosotros llegamos y podemos llegar a ese punto en donde decimos, ok, ya todo está, aquí no hay nada nuevo, creo que eso sería muy frustrante. Y creo que tú dejarías y perderías esa capacidad de sorprendernos. Pero te doy gracias porque no es así. Te doy gracias porque nuestra mente sigue siendo finita. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo más que nosotros y más grande que nosotros. Y por eso tienes la capacidad de maravillarnos, de sorprendernos, de hacer que nuestra pasión sea mayor cada día. Así que gracias por eso. Te ruego que ahora, Señor, después del café, después de salir de este lugar, nos lleves con bien a nuestros lugares de destino, que podamos disfrutar el resto de la tarde y que podamos seguir, Señor, en tus manos, abandonando y dejando atrás lo que debe quedar atrás y amando y deseando lo que está preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Tenemos unos anuncios muy sencillos para ustedes. Esta semana ya retomamos Maná, así que el viernes ya aquí va a haber un equipo, seguramente muchos de nuestros niños van a estar aquí. La invitación es a que sigamos orando por la expansión de este ministerio, porque Dios lo siga usando como un semillero también para el Evangelio. Y bueno, también porque Dios añada voluntarios a este ministerio. Dentro de 8 días estamos comenzando una nueva serie.
Y quiero animarles desde ya. Vamos a estar hablando, estudiando realmente la epístola de Judas. Y cuando hablamos de Judas pareciera que todo fuera malo, pero no todos los Judas son malos o hicieron lo malo. Hay uno que Dios usó de una manera impresionante para la iglesia, lo sigue haciendo. Y es una carta pequeñitica. En el Nuevo Testamento, de hecho, solo tiene un capítulo. No hablamos de capítulos, sino de versículos, básicamente. Y va a ser muy importante que nosotros no perdamos ninguna de esas charlas. ¿Saben qué me parecería genial? Y quisiera invitarles a que nosotros aprovecháramos esta serie para tal vez poner un mensaje, echarle una llamadita a esas personas que tal vez hace rato no vemos. Tal vez a ese amigo, ese vecino, ese familiar que nunca le hemos invitado a la iglesia. A veces nos conformamos con que las personas saben que son creyentes, hacer lo correcto, pero a veces no damos ese pasito de decirles, acompáñame a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Y saben, la carta de Judas, él la escribió para motivar a la iglesia a pelear por la fe. Ese es el motivo central de la carta que vamos a estar estudiando. Pero también lo hizo porque habían tres tipos de personas, especialmente en la iglesia. Habían unos que, aunque habían conocido de Jesús, estaban siendo tan atraídos por el enemigo y por el engaño que estaban ahí. Habían otros que estaban a punto de ser engañados, pero todavía no pertenecían a la iglesia. Y habían unos que estaban en la iglesia única y exclusivamente con intenciones egoístas, a los cuales Judas llama apóstatas. Y es interesante que yo creo que en medio nuestro, en nuestro entorno, hay personas que están siendo engañadas, aún cuando se usa en la Biblia. Esa es una realidad. Y hay otros hermanos que, aunque han conocido de Jesús, seguramente están siendo acechados, están siendo atacados por el enemigo. Y creo que es muy pertinente que como iglesia nos unimos al estudio de esta carta. Es algo que creo que nunca hemos hecho y es una serie expositiva acerca de lo que es la carta de Judas. Creo que va a ser muy especial. Así que por favor no pierdan nada de eso. Tenemos en el mes de febrero nuestro tiempo, vamos a dar inicio a nuestro tiempo de academia bíblica. Tenemos muchas personas inscritas ya, eso es genial. Tenemos también nuestro tiempo de conexión. Y vamos a tener también en el mes de abril, si Dios permite, nuestro tiempo para celebrar bautizos. Así que eso es una maravilla, es genial. Ya tenemos varias personas que nos han dicho, yo quiero dar ese paso. Entonces estamos trabajando en eso, va a ser muy especial. Creo que no resta nada hoy, más que desearles un resto de domingo en familia, de descanso, y por favor no se vayan sin tomarse el cafecito que han preparado para nosotros. Dios les bendiga, feliz regreso a casa y nos vemos el próximo domingo. Feliz tarde.